Mis amados hermanos, usted que me está mirando en vivo por las redes sociales, voy a comenzar a transmitir esta enseñanza de cada miércoles. Todos los miércoles, desde hace muchos años, desde el 2014, hemos estado llevando un estudio congregacional donde vamos estudiando sistemáticamente la palabra capítulo a capítulo, libro por libro. En el 2014 empezamos con el libro de Génesis y ya estudiamos congregacionalmente todo el libro de Génesis, que está compuesto de 50 capítulos. Para la gloria del Señor, ya lo estudiamos todos de manera sistemática, meditando profundamente. También este año 2019 terminamos todo el Éxodo, que está compuesto de 40 capítulos, donde hay mucha enseñanza en figura, en sombra de realidades espirituales. Y este 2020, con la ayuda del Espíritu Santo y por el compromiso que tengo con la Iglesia Roca de Salvación, que pastoreo aquí en la ciudad de Juárez, Chihuahua, nos propusimos seguir meditando profundamente el libro de Levíticos. Y hoy nos toca en este mes terminar el capítulo 2. Y aunque estamos limitados por la cuarentena, esto no será un impedimento para que continuemos meditando, escudriñando profundamente la palabra del Señor. Así que hoy voy a terminar Levíticos capítulo 2 en los versículos 14 al 16. Son los últimos versículos de este libro de capítulo 2 del libro de Levíticos. Y esto lo hago para no perder esta dinámica, este estudio congregacional que ha sido de mucha bendición y edificación en la fe. Así que yo le pido a las ovejas de Roca de Salvación, los hermanos de Roca de Salvación y todos los amigos, amigas, hermanos en Cristo, no importa la denominación, no importa la congregación, no importa el lugar. Si usted está congregado ahí mirándome, reunido con los que estamos mirando esta transmisión, espero que lo que hoy voy a compartir sea de edificación y afirmación para su vida. Voy a comenzar en el versículo 14 y dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ofrecieres a Yahvé ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. En el versículo 15 dice: y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. El último versículo 16 dice: y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Yahvé. En el versículo 14 estaré comenzando, y este versículo 14 habla de una realidad espiritual. Hay algo profundo revelado en este versículo 14. Todos los elementos que hablan, que se señalan, que se encuentran dentro del contexto del versículo 14, dentro del contexto de la ofrenda de primicias, es un cuadro de una poderosa realidad espiritual que tiene que ver con la iglesia. De ahí la importancia de meditar la palabra, de ahí la importancia de discernir la palabra. Por eso no pude hoy detenerme, no quise dejar de enseñarles
esta realidad espiritual tan hermosa que está revelada aquí. En mi espíritu siento esa carga de poder enseñarle, aunque congregacionalmente no estamos presentes, pero espiritualmente estamos ahí unidos y podemos crecer juntos en la revelación de la palabra. El versículo 14 de Levítico capítulo 2 habla de las ofrendas de primicias. Y voy a volver a repetir: si ofrecieres a Yahvé ofrenda de primicias. Esta ofrenda de primicia era una de las ofrendas que eran parte del tabernáculo de reunión. Tenía que ver con el culto, con la ceremonia que se realizaba en el tabernáculo de reunión. Y la ofrenda de primicia era una ofrenda voluntaria antes de la cosecha. Esta ofrenda de primicia estaba compuesto de los primeros frutos. De ahí el término primicia, primero, lo primero del sembradío, los primeros frutos de una siembra. Estos frutos que formaban la ofrenda de primicias eran los frutos más hermosos, eran los frutos más sanos, eran los frutos que a la vista se miraban más completos, más sanos, más grandes, más hermosos. Eran los que se cortaban primero. Y la orden de Dios es que estos frutos se consagraban, se presentaban a Dios como ofrenda de primicias. Y esta ofrenda de primicias es sombra y figura de una realidad espiritual. El cumplimiento, la realidad espiritual de lo que expresa la ofrenda de primicia en el Antiguo Testamento, su fiel cumplimiento lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y ojo, porque estoy hablando de una realidad espiritual que tiene que ver con los cristianos, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la iglesia. Ofrenda de primicias era una sombra y figura de una realidad espiritual. Vamos a ir al Nuevo Testamento para mirar el cumplimiento, la realidad espiritual que expresaba la ofrenda de primicias. Acompáñeme por favor, Santiago 1:18, y escuche, habla de primicias también. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En el Nuevo Testamento, la revelación del Espíritu Santo habla de que en la iglesia, en el nuevo pacto, el pueblo del nuevo pacto, los cristianos que han nacido de nuevo, y quiero hacer énfasis y señalar esto: los cristianos que verdaderamente han nacido del Espíritu, han nacido de nuevo, aquellos cristianos que han experimentado lo que se le llama teológicamente la regeneración, el nuevo nacimiento. Esos cristianos, esos benditos cristianos que han nacido de nuevo por el Espíritu, que han experimentado una regeneración espiritual, el nuevo nacimiento, esos benditos cristianos son la realidad espiritual de las ofrendas de primicia que se entregaba en el tabernáculo de reunión. Mire qué importante el nuevo nacimiento. Todos los cristianos que han nacido de nuevo por la palabra son llamados primicias y serán tomados como ofrenda a Dios. Espero que a este momento se le esté abriendo el entendimiento para entender esta realidad espiritual. Los cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo serán los primeros en ser cortados, arrebatados y tomados como primicias para Dios. De ahí la necesidad de que usted experimente el nuevo nacimiento, de que usted crea la palabra, reciba la palabra,
que la palabra haga efecto en usted, que la palabra de verdad le produzca un nuevo nacimiento. Hoy hay mucha ausencia. Estamos en una crisis dentro de las iglesias porque multitudes de cristianos, de creyentes formando congregaciones, y muchos de esos cristianos, incluyendo pastores y predicadores, no han nacido de nuevo. Mire qué importante el nuevo nacimiento. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Creyentes nacidos de nuevo, que se mire la evidencia, el fruto digno de arrepentimiento. Creyentes en los que se mira una verdadera conversión cristiana, un verdadero compromiso, una verdadera obediencia y fidelidad a Dios. El Espíritu Santo les llama primicias y serán ofrendados a Dios. Se lo compruebo con otra cita más, Apocalipsis 14:4. Estoy mirando la realidad espiritual de lo que expresaba la ofrenda de primicia en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 14:4. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de personas, está hablando de creyentes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son creyentes fieles, creyentes vencedores, que no se apartan del Cordero en ninguna circunstancia, que no se acobardan, que no les espantan ni las situaciones, ni las plagas, ni los temores, ni los problemas, sino que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ojo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Esta clase de cristianos, esta clase de creyentes que el Espíritu Santo les llama primicias, serán los primeros en ser tomados de la tierra. De entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y qué cree? Estamos a punto de que las primicias de la iglesia sean tomadas. Estamos a punto. La situación de la tierra, las señales proféticas, el cumplimiento de las señales proféticas es un indicador de que las primicias, los creyentes primicias, los que fueron redimidos en sangre, en redención, los que fueron comprados por el Cordero y que se han mantenido limpios, santos, que no se contaminaron con el mundo, con la sensualidad, con la carnalidad, con el pecado, que han mantenido una vida continua de fidelidad, siguiendo al Cordero en todo lugar y en todo tiempo. Estos cristianos fieles, a quienes se les llama primicias, son redimidos y serán tomados como el primer fruto de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Serán cortados entre los hombres, serán tomados como primicia. Qué glorioso es esto. Vamos a regresarnos a Levítico 2:14 para seguir hablando de las primicias y seguir mirando detalles espirituales en relación a las primicias, en relación a los cristianos que han nacido de nuevo. Estas primicias, estos granos de primicias que representan a los cristianos santos y fieles de la iglesia, estos granos de la ofrenda de primicia, dice: si ofrecieres a Yahvé ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Oh, qué enseñanza tan gloriosa tenemos ahí. Tostarás al fuego las espigas verdes. Esas espigas verdes de los frutos de la primicia tenían que ser
tostados en fuego. Dicho de otra manera, tenían que pasar por el fuego porque estaban en calidad todavía muy verde. Pero como serían presentados como ofrenda de primicia, esos granos, esos frutos de las primicias que estaban verdes, tenían que ser madurados en fuego, tenían que ser tostados al fuego. Ser tostados al fuego significa espiritualmente que tenían que pasar por prueba de fuego. Hoy los cristianos, para que maduremos en la fe, para que podamos ser maduros, para que podamos experimentar una verdadera madurez, es necesario que nuestra fe sea probada en fuego. Sin darse cuenta, muchos creyentes, la mayoría de los creyentes, sin darse cuenta, por falta de entendimiento o por falta de discernimiento, lo que Dios está permitiendo ahora mismo en la tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad, esa plaga, esa amenaza de enfermedad, hermanos, es una prueba de fuego para que la fe de los creyentes que ya nacieron de nuevo sea madurada. Algo estoy seguro, hermano, que Dios está permitiendo esta plaga, esta epidemia, para que nuestra fe resulte madura. La prueba trae madurez a la fe. La prueba tiene que traer convicción, tiene que traer madurez a la vida cristiana. Esa es la razón, el motivo por el cual somos probados. Nuestra fe tiene que pasar por el fuego. Como frutos de primicia, se nos tiene que tostar en el fuego. Entiéndase, pruebas, situaciones difíciles, hermanos, que tendremos que pasar, que tendremos que enfrentar, que tendremos que soportar para que nuestra fe madure. Ahora te das cuenta, hermanos, el significado tan glorioso de la ofrenda de primicia y esos granos, esas espigas verdes que tenían que ser pasadas en fuego. Además, el grano que estaba maduro, aquí hay otro aspecto importante que tiene una revelación espiritual muy profunda. El grano que era maduro de la ofrenda de primicia, ese grano tenía que ser desmenuzado, tenía que ser machacado. El término desmenuzar significa machacar, romper, hacer pedazos. Mire, ¿quiere ser primicia? ¿Quiere ser un cristiano primicia? ¿Quiere ser una ofrenda de primicia como cristiano? Madura. Y estando maduro, ya como grano maduro, se nos va a desmenuzar, se nos va a quebrantar, se nos va a pasar por el golpe, por la circunstancia. Que fuera desmenuzado para que fuera ofrenda, habla de los sufrimientos, habla, hermanos, de las dificultades, los momentos difíciles, hermanos, donde humanamente somos quebrantados, donde lloramos, donde nos duele. Mire que la mayoría de los cristianos, los que llevan una verdadera vida cristiana comprometida con Dios, tienen que pasar por momentos dificultosos. El apóstol Pablo decía que es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. El grano que fuera desmenuzado habla de esos momentos, de esas experiencias de dolor, de quebrantamiento, de angustia que todos los cristianos, hermanos, padecemos en esta tierra. Puede ser persecución, puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia, hermanos, pero es necesario que todo eso venga a nuestra vida para que nuestra fe sea madura y para que podamos completamente vaciarnos de todo lo malo, de toda la arrogancia, de toda la altivez, de todo lo pecaminoso, y podamos estar limpios como un grano limpio, desmenuzado, quebrantado, para que podamos ser aceptados como ofrenda, olor fragante, ofrenda de primicia. Así que mantenga la fe,
No se acobarde, no se desanime, no tenga miedo, no desmaye. No importa la prueba, no importa el tamaño de la circunstancia, no importa la gravedad o la intensidad de la amenaza, no importa. Usted mantenga su fe en el Señor. Madure, que esta prueba, que esta dificultad, hermanos, sirva para que maduremos en la fe. Nos va a doler, es cierto, pero redundará en que podamos ser probados, madurados y aceptados y vaciados de todo lo pecaminoso, de todo lo humano, para que podamos ser presentados como ofrenda de primicias a Dios. Otro elemento importante, versículo 15. Dice así: la ofrenda de primicia, la que tenía que ser pasada por el fuego, la que tenía que ser desmenuzada, los granos, los frutos machacados, esa ofrenda tenía que llevar aceite. Era una primicia ungida. Sería una ofrenda ungida con aceite. ¿Y de qué me habla que tenía que llevar aceite? Me habla de que como creyentes primicias, como cristianos primicias, tenemos que tener el aceite. El aceite, símbolo y figura del Espíritu Santo. Ahora más que nunca tenemos que estar ungidos. Ahora más que nunca tenemos que buscar el aceite del Espíritu. Ahora más que nunca tenemos que llenarnos de ese aceite precioso para que podamos ser ofrendas de primicias. Solamente los cristianos ungidos serán tomados para Dios como ofrenda de primicia de la tierra. Algo más. Aparte de aceite, la ofrenda de primicia que representa a los cristianos que han nacido de nuevo, tenían que tener incienso. La ofrenda de primicia tenía que tener incienso, aceite e incienso. Dos cosas que representan realidades espirituales: aceite, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes que ya nacimos de nuevo. El incienso, símbolo de olor a vida, olor a comunión, olor en vida de comunión, olor a vida de oración y olor a vida de resurrección. El incienso representa por un lado la oración y por otro lado la vida en resurrección. Olor a vida de comunión, olor a vida de oración, olor a vida de resurrección. Los verdaderos cristianos que ya nacieron de nuevo tienen que tener la fragancia del Espíritu, el aceite del Espíritu, la unción del Espíritu, pero también tienen que tener el incienso, tienen que tener olor a vida de comunión. Por eso, aunque literalmente el templo esté cerrado, la iglesia tiene que estar abierta a la comunión del Espíritu Santo en sus hogares, en sus casas, en todo momento, en todo lugar. Que nuestra vida huela a comunión, que nuestra vida huela a vida. El mundo huele a muerte, el mundo huele a enfermedad, pero la iglesia que está en comunión espiritual tiene que oler a incienso, tiene que oler a vida, tiene que oler a resurrección. Bendito es el nombre del Señor. El que tenga oído, oiga y entienda lo que estoy enseñando con discernimiento del Espíritu Santo. Termino con el versículo 16. Cuando la ofrenda de primicia estaba lista, quebrantada, madurada con el quebrantamiento y con el fuego, lista, y ya estaba con el aceite mezclado y con el incienso, entonces el sacerdote levantaría esa ofrenda, el grano desmenuzado, el grano despojado de su naturaleza, y tomaría el aceite y todo el incienso y la presentaría como una ofrenda encendida a Dios. ¿De qué me habla esto?
que cuando los creyentes primicias de la iglesia, los verdaderos creyentes fieles y santos, estén listos con el aceite y con el incienso, entonces el sacerdote que representa a Cristo tomará esos granos que representan los cristianos ungidos y consagrados que nacieron de nuevo por el Espíritu. Tomará esos granos desmenuzados, despojados de lo terrenal, de lo material, de lo pecaminoso y de lo carnal, y juntamente con el Espíritu, una vida ungida, hermanos, los tomará en resurrección, en transformación, y los llevará como una ofrenda encendida directamente al trono y a la presencia de Dios. Mi hermano, preparemos nuestras vidas. No sé usted, pero a mí me gustaría ser primicia. Y estoy luchando por ser primicia, porque son los primeros que se van de la tierra, los más hermosos en Cristo, los más sanos en Cristo, los que brillan al Espíritu Santo, los que huelen a vida de resurrección. Los cristianos que tengan el aceite, los cristianos que se han humillado, que se han quebrantado voluntariamente, aquellos creyentes que nacieron de nuevo y que han sido fieles y santos y se han despojado de todo lo pecaminoso, de todo lo carnal, como grano desmenuzado, y que se han llenado de aceite y que han buscado la fragancia, el aroma de Dios, el incienso, serán tomados como primicias de Dios de entre todos los hombres de la tierra. Espero que estas palabras les hayan motivado abundantemente. Mis hermanos, hasta aquí termino en esta hora, y espero que ahí en su casita haya aprendido conmigo y que estas palabras le hayan motivado en la fe, le hayan edificado y afirmado su confianza en el Señor. Hasta pronto, saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto, de la iglesia Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones.